Las elecciones presidenciales y congresuales se llevaron a cabo en el día de ayer en la República Dominicana, logrando el actual mandatario Luis Abinader la victoria contundente. Para analizar estas elecciones 2024, recibimos en nuestro panel político a los periodistas Luis Manuel Flores, Sagrario Gómez, Víctor José Mañaná y a Luis Córdoba, y junto a ellos, Javier Taveras. Saludos, buenas noches. Estoy aquí en mi casa contentísimo de conversar con ustedes y obviamente en medio de respetados periodistas, comunicadores, analistas, para tratar de entre todos hablar un poquito sobre este panorama electoral. No sé por qué Sagrario se está riendo después de yo decir respetados periodistas. Sagrario, comenzamos con usted inmediatamente. Buenas noches. No fue por lo de respetados periodistas, sino porque hemos compartido en las últimas 48 horas. Sí, no, todos. Con todos de una en diferentes manera u otra. escenarios. Sí. Oh, Esto el no tiene. micrófono. Señores, eso no se usa. ¿Dónde te solapa? Esto ya no se usa. ¿Y qué es lo que le pasa? ¿Qué es esto? Esto no puede ser. Saludos, buenas noches. Qué bueno vernos, qué bueno encontrarnos. Estamos de 3-3 tú y yo. Sí, cuidado, cuidado. Luis Manuel Flores. Señores, ¿qué tal? Muy buenas noches. Aquí vine a aprender con ustedes, así como estuvimos aprendiendo ayer en las elecciones. Pero a Yo sé mí no que me aquí- llegó la circular, que era de azul. Bueno, Bueno, pues ahí verifica mañana yo tenemos una componente No, lo que pasa- misteriosa por ahí. Lo que pasa es lo siguiente, que ya a mí me advirtieron que en el centro iba a estar Sagrario Gómez, ¿verdad que sí? Y que hay una etapa de la historia nuestra que hubo un grupo que se llamaban, no sé si ustedes se recuerdan, los Rabuses y los Bolos. Los bolos. Ay. Esta Sí. noche están los Sacuses Los y los Sacuses Camisuses. Luis Córdoba. Buenas noches. Un placer. Bien, el placer es nuestro, jóvenes aún. Todavía, sí, cualquiera piensa que nos coordinamos perfectamente para Y estar yo la- soy bien la Florida. cuota femenina de Exactamente. este Así proceso es, electoral. Señores, un proceso electoral totalmente histórico en la República Dominicana en diferentes aspectos. Hay récords que se han roto, obviamente hay muchos que podríamos decir, pero obviamente no nos va a dar la noche para destacarlos en general y entonces compartiendo uno por uno para que el tiempo nos pueda dar. ¿Cómo consideran ustedes, cómo pueden valorar el proceso electoral dado en el día de ayer en la República Dominicana? ¿Quién desea comenzar? Oh, muy bien. Vamos. Gracias, porque como yo soy la cuota de la mujer aquí, ¿Verdad? me han dado prioridad. Muchas gracias. Pero Bueno, esto es mira. para beber de verdad. Sí, Ok, sí, bien. una mala combinación de que análisis político con vino. Eso no, No combina. eso no hace esquina en ningún lado. Bueno, mira, yo creo que el proceso electoral del día de ayer primero habla de una República Dominicana con un sistema de partido maduro, adulto. No solo por el proceso que se desarrolló con una normalidad que incluso sorprendió a muchos y muchos se le encontraron algo insípido, como que necesitaban algo más. Pero además, posterior al proceso, bueno, durante el proceso, los resultados y el trabajo de la Junta extraordinario, que yo creo que retomó y fortaleció su crédito o su credibilidad, y posterior entonces el comportamiento de los actores, de los líderes políticos posterior al primer boletín. Yo creo que marcamos historia a partir de esa reacción, de esa llamada del candidato del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez, y luego del tuit que hizo el expresidente Leonel Fernández felicitando al candidato ganador Luis Abinader. Una palabra define todo eso y es fortalecimiento. Salimos fortalecidos como sistema de partido y salimos fortalecidos como sociedad y nuestra democracia salió muy fortalecida. Luis Manuel. Bueno, aquí se ha hablado mucho ciertamente del comportamiento cívico y el fortalecimiento que la democracia logró obtener producto de estas elecciones presidenciales y congresuales que tuvimos este 19 de mayo. Dicho sea de paso, quiero felicitar y destacar el trabajo que hicimos como medio aquí en Teleuniverso con todo un excelente. equipo, una batería de periodistas, profesionales técnicos para llevar
toda la información desde las 6 de la mañana al público que nos sigue en el territorio nacional. Empezamos el sábado. Bueno, a las desde 7 el de la sábado, es mañana. verdad, no, hicimos un trabajo, mira, Sí. 1A. Así que a Mauri, saca ese chequecito por esa programación especial. Y decíamos que Completo. ciertamente ha habido un comportamiento ejemplar del sistema de partidos, del árbitro principal en este proceso que fue la Junta Central y de la propia ciudadanía, pero también hubo matices que caracterizaron esta contienda que para muchos incluso, por un asunto de comparación histórica, fue una campaña aburridísima. Pero Principio. el contexto y, digamos, las reglas del juego de un torneo electoral se dictaminan básicamente por la figura principal, y en este caso es un presidente que buscaba la reelección. Yo pienso que con el comportamiento que tuvo el presidente Luis Abinader de respeto, de consenso con sus adversarios, desde un principio entonces se marcó cuáles iban a ser las reglas del juego, y por eso también tuvimos en combate unas elecciones que fueron pacíficas, no hubo ataques directos. Posiblemente Leonel Fernández como candidato presidencial, expresidente, hombre de Estado quizás con el mayor cúmulo de experiencia de los actores que estaban buscando la presidencia, sea el más sádico también si hay que jugar a la política sucia, pero entendió que desde la figura del presidente que buscaba la reelección había un mensaje de hacer una campaña limpia, de acudir ante la mesa del diálogo, del debate, y bueno, de hecho así se demostró con el pasado debate que hizo la ANGE y que el presidente participó, siendo la primera vez que un presidente en ejercicio participe en estas iniciativas. Entonces, este es un factor que hay que analizar para nosotros entender el por qué tuvimos este tipo de elecciones ejemplares. En el caso, pues, hablaba con Mañaná en un preview del aspecto de la abstención, que siempre es digno analizar, porque esto también nos dice a nosotros con qué nivel de legitimidad puede contar un gobierno, independientemente de que tenga el 50% más uno, ¿verdad? Y bueno, el tema de la abstención, que era ese cuco que nos acechaba desde las municipales, pareció pues no variar mucho en comparación a los términos históricos que hemos tenido. Según la proyección, estaba viendo que ya se han computado el 98% de los votos a esta hora, 8:48 de la noche, 98.35% según veía en el boletín de la Junta Central Electoral. Entonces la proyección de abstención es prácticamente un 46%, lo que nos colocaría entonces en ese promedio histórico de abstención que hemos tenido. Es un poquito más alto que lo que hemos tenido durante los últimos 3 procesos electorales. Es un poquito más alto. Bueno, sí, el promedio en era esta 30-35, ocasión, sí. 30-35. Inclusive la abstención es más alta que en el 2020, que a pesar de pandemia, a pesar de cambiarse fecha. Superamos por la misma pandemia. participación porque vi los votos emitidos en 4.400.000, que superamos entonces con esa cifra, faltan votos, ¿verdad? Pero superamos entonces los 4.100.000 y tantos de dominicanos que acudieron a las urnas, aunque el padrón también naturalmente Pero lo subió. que hay que decir es Exacto, en porcentaje. que está diferente, está alto, está más alto que los últimos 3 procesos electorales, el nivel de abstención. Ahora, el por qué siempre es importante. Yo creo que hay muchos elementos que confluyen para que haya sido así, pero que a pesar de eso, la gente tenga la percepción que todo marchó bien y que acudió mucha gente a las urnas. Yo, por ejemplo, en un amplio recorrido que hice el domingo, de punta a punta, yo pude darme cuenta que en los puntos vulnerables la gente no fue. Sin embargo, en los lugares en donde vota la clase media y alta, había masiva participación. Que para mí, ¿qué dice eso? Desde mi punto de vista, primero, había poca logística. Había muy poca logística para mover la gente y para que la gente fuera a ejercer el derecho al voto. De hecho, en las municipales había un mayor movimiento. Y segundo, la poderosa clase media, la que empoderó el Partido de la Liberación Dominicana, salió a votar en contra de ese partido. Del mismo partido. Así es. Y salió con sus recursos, con su vehículo, con su combustible, y salió masivamente. ¿Qué Arroye, dice Mañaná, Víctor Mañaná, adelante? Mira, primero agradecer esta iniciativa de Buena Noche, de que nos juntara un grupo de comunicadores y opinadores para que demos nuestra impresión de este proceso, y eso tiene gran importancia en un momento en que, óyeme, hay un calor infernal que tiene vuelto loco a más de medio país. Sobre todo a los menopáusicos. ¿Sobre todo? A los menopáusicos. Ofrezco. Aunque Usted y yo no estamos incluidos ahí. No, yo no, claro, bueno. yo no. Bueno. Aunque el miércoles habría mucha lluvia, atención. No, hay que no darle importa, la seguimiento. lluvia caliente, es agua caliente. Pero ayer hacía mucho El calor. agua hirviendo que cae ya también, Luis Manuel.
Él no te acompaña nada, que no va a ganar. Sí, como quiera, ya vi. Mira, en medio de esta situación, y hablo del calorazo que afecta el país, mucho calor. producto del desorden climático que afecta a todo el planeta, ¿verdad? Que estas elecciones vinieron a ser como una especie de bálsamo que tranquilizó, y hay que decirlo con toda franqueza, y coincido con Sagrario, hay que felicitar a los organizadores, especialmente a la Junta Central Electoral, que le puso caso a la sugerencia que hacía la oposición y diversos sectores. Y además, en la misma trayectoria, el proceso de votación y de escrutinio o conteo, hay que felicitarlo. Así es. Tanto a la Junta en sentido general como la Junta de aquí, municipal. Hay que felicitarlo. Perfecto. Y debo decir lo siguiente para concluir en esta parte. Las elecciones cada 4 años, estas son muy especiales y las expectativas están ahí. Oíste, Sagrario, las expectativas que hay están ahí, son muy grandes. Bueno, el presidente hace un momento en la semanal deja entrever lo que a la gente nos gusta, incluyéndome a mí, que haya cambio en el gobierno. Él anunció que hay cambios. Tiene que haber. Hay cambios. Tiene que haberlo por obligación, porque para él ganar contó con el respaldo masivo de diferentes fuerzas políticas. Fuerzas Y políticas de que gente, no estaban en el ente. recordemos el transfugismo que hubo y toda la hemorragia que hubo, y obviamente toda esa Pero aquí gente no hay tránsfugas. está buscando su cuota del pastel. Sí, ver eso es normal, eso es parte ya. Pero lo que quiero decir para aterrizar y terminar es que hay una expectativa ya cifrada que no lo había sentido yo antes con estas elecciones que hay. Entonces parece que Luis Abinader, presidente electo en un 57 y pico de porcentaje de votación a su favor, generales. parece que entiende eso mejor que nosotros mismos. Y esa llamada de Abelito, como le dicen aquí ustedes, Abel Martínez Durán, ¿A usted qué le dice, Abelito? que muchos consideran, no, yo no, aquí los santiagueros le dicen así, oigo, sí, Abelito. Oye, no sabía. Esa llamada muy atinada y que yo entiendo que también le echó un jarro de agua fría a una situación que pudo haberse salido de control cuando se denunció previamente, tú sabes, sí, claro. que se había Cruz Roja vestido de qué sé yo qué, que hubo boleta premarcada. Leonel Fernández sometió a través de su partido y su vocero en la Junta 100 anomalías más o menos. Entonces yo pensé lo contrario, y con esa llamada de Abel y luego Leonel Fernández para apaciguar este calorazo político, ahora me refiero, fueron muy atinadas. Córdoba, su opinión y también lo que ha sucedido con Omar Fernández, considerado un fenómeno, y qué lectura se le podría dar en ese sentido sobre las elecciones en general y también en el Distrito Nacional. Yo creo que el mejor análisis que se hizo de las elecciones lo hicieron los compañeros del panel justamente antes en la parte introductoria, porque es la reacción de la gente que finalmente es lo que queda. Las elecciones dejan una lectura de preocupación para el sistema democrático en la República Dominicana. Ningún partido pudo demostrarle al país que es verdad su padrón electoral. El PRM dijo que tiene más de 3.5 millones de afiliados, no llegó a la militancia que dijo tener, que depositó en la Junta Central Electoral. Fuerza del Pueblo dijo que tenía 3 millones y no alcanzó apenas 1.2. Y el PLD sencillamente es el gran derrotado junto con Miguel Vargas en este proceso. Estamos hablando de cosas que mandan señales. El hecho de que exista el cobrador de Santiago y que quede en una posición como subió es lo más resaltante. Lo demás es accesorio. Sí, pero debo decirte lo siguiente. Eso es tema. La abstención que hubo, para hacer una precisión, desde 1996, pero si sumamos el 97, ha sido en crecimiento. Empezamos el corte con 27% y terminamos ayer con un 44%. Entonces, exceptuando la de la pandemia con un 55%, es el ganador sostenido, el único que ha crecido en la democracia dominicana. Que no es nada halagüeño. Omar, No, pero claro. Hay que decir. Omar, hay que ser honestos. Omar es un fenómeno político. Genera la otra cara de la política, no por joven, sino por el contenido que tiene. Sí. Es el político que la elección para el político se deja asesorar, hace la tarea
Si le dicen tal o cual asunto, lo hace. Sus redes sociales son impecables y una conducta excepcionalmente centrada. Eso habla bien de su personalidad. ¿Tendrá Pero futuro también político? Córdoba. Hoy tiene una victoria que celebrar porque la fuerza del pueblo, independientemente del resultado que tiene, está celebrando que ganó en el distrito. Claro que sí, le Pero ganó entonces pero al también Estado, Córdoba, según ellos dicen. él es muy orgánico en lo que hace. Fíjense que a él no lo han desdoblado. Nunca. No lo pusieron a tocar guira, porque él no toca guira, él toca ¿Quién? piano. No se montó, Omar, no o se sea, montó en un motor. No lo transformaron, no lo cambiaron para que él conectara, no lo pusieron a hacer lo que él no era. A él lo pusieron a conectar con la gente, con lo que él es, con su personalidad. Lo que sucede es que él tiene talento, él tiene empatía. Él llega a la gente y además de esos expertos, que es correcto, que tiene muy buenos asesores, pero aquí hay gente que tiene muy buenos asesores y no lo logró. Hay que decir que él tiene madera y logró la conectividad con la gente, tiene ángel, con una campaña que a pesar de ser en el Distrito Nacional, trascendió los límites del Distrito Nacional y él se convirtió en un personaje del país. Yo lo catalogué de Sí, fenómeno. de O sea, toda la lo nación. mismo, la misma atención logró con su diputación. Y sobre él pesa lo bueno y lo malo de su padre y de su partido. Hay Claro. una marca Oye, una que él ha pregunta. sabido distanciarse. En ese mismo tenor, específicamente a Sagrario, muchos fenómenos se dieron, Luis Manuel, ahora, Sí, sí, varios. que se puede decir que son récords. y cosas. Adiós. Sí. Máximo Castro Silverio de aquí, santiaguero conocido por todos ustedes mejor que yo. 38 años. En y quedó fuera. Sí. ¿Qué pasó ahí? No sabría ¿Qué decirte. se refleja ahí? Mira, no le funcionó lo que él siempre le yo tengo había aquí funcionado. algunos elementos que yo he marcado como característicos del proceso. Yo te puedo identificar cuál fue quizás el error que cometió el proyecto de Máximo Castro. ¿Fue un como error? diputado. Sí, yo Denuncia, pienso que sí. transfugismo, debate, reelección y hartazgo. Yo creo que de alguna manera el hartazgo que estuvo de moda en el proceso pasado se mantiene Siguió. con cierto liderazgo que la gente ya lo quiere ver descansar y quiere ver un liderazgo renovado. Entonces hay un hartazgo y hay que hacer el debido relevo generacional, que no es todo el mundo que lo hace, porque por ejemplo en las elecciones pasadas hubo un relevo generacional en términos municipales, sin embargo no trascendieron los regidores del Ayuntamiento de Santiago, a pesar de cambiar casi por completo y ser muy jóvenes, no trascendieron Volvió a ninguno. cambiar nuevamente. Exactamente, entonces es un relevo generacional, pero cualitativo. Exacto. Varias Con cosas. calidad. Sobre eso que manifestaba Luis Córdoba, eso podría darnos una explicación entonces ¿Sobre qué sobre parte? de la parte del crecimiento sostenido que ha habido de la abstención. Sí. Y eso puede explicar entonces la famosa expresión que usan mucho los politólogos o el objeto de análisis que se usa entre politólogos y estudiosos de la sociología política, y es el tema del desinterés en los temas políticos. La gente en este mundo global, en este contexto global, no está viviendo pendiente a una ideología partidaria, está viviendo pendiente posiblemente a un interés momentáneo, a una situación que me afecta coyunturalmente, y por eso entonces quizás con el tema de las votaciones, mucha gente no sepan el valor, la herramienta que tienen en sus manos para decidir, para determinar sus autoridades. De esos fenómenos hay que hablar también, como decía mañana, del nombre de Dionis Sánchez, que ha sido uno que se ha destacado, 18 años siendo senador, y les rompen entonces esa racha. Yo diría que Dionis entra en ese grupo de los que no se pudieron llevar, no se pudo llevar esos liderazgos, esos cacicazgos, que no se pudo llevar la pandemia en el 20, entonces Dionis aguantó, pero se fue ahora por un sinnúmero de factores que hemos venido analizando. En el caso partidario propiamente, es interesante y digno de observación permanente el cambio que antes... Escúchame, Luis Manuel, como hay gente que Ajá. está viendo el programa fuera de aquí, Sí. tú hablas de Dionis Sánchez, senador de Pedernales. De Pedernales, exactamente. Ok, para Así que es. la gente se ubique. Entonces, en ese... ¿Y él se fue? No, perdió. Perdió la senaduría, sí, 18 sí, claro años. que sí. ¿Y quién ganó hoy? Fue el candidato del PRM, que de hecho no familiarizo todavía Oye. el nombre para que tú te des cuenta. Ok. ¿Qué te decía? En el caso de los partidos per se, hay una situación interesante que es que hay que observar permanentemente, y es el cambio de posición entre las dos principales fuerzas opositoras, PLD, Fuerza del Pueblo. Yo no sé con qué intención Córdoba mencionó el número que saca la Fuerza del Pueblo en sentido general, pero estamos hablando de un partido que en el 20 sacó 200 y tanto de miles de votos y ahora se eleva a 1.2 y algo. Es que ellos depositaron 3 millones. Eso fue un número. Pero está bien, Pero pero todos Augusto mintieron. Velázquez. La misma Fuerza del Pueblo decía
y el mismo Leonel Fernández, que sin 3 millones de votos, el presidente Luis Abinader no podía irse en primera vuelta. Entonces, son de los planteamientos que en campaña se dan, que tú sabes que son irrisorios incluso. Pero decía que es interesante porque la Fuerza del Pueblo ahora pasa a jugar un papel de mucho más principalía que el PLD, porque además la diferencia numérica es abismal. En el caso, para terminar este punto, en el caso de la fortaleza de la democracia, que muchos la amparan en el tema de la cantidad de partidos, así como muchos se quejan también de la gran cantidad de partidos minoritarios. Señores, se demostró también que cuando el pueblo quiere salir de los partidos pequeños sale. ¿Por qué? Ahí tenemos el caso de Fulgencio Severino. Sí. Sacó 2000 y tantos de votos en este proceso. Patria para Todos. Patria para Todos. Ahí hay una oportunidad de que por no alcanzar lo requerido por la Junta, ese partido desaparezca. Entonces es una forma que la población ¿Y tiene. el PRD no tú lo dejas? Bueno, también podría perder su calificación de partido. bisagra. Entonces, Depende ahí se si demuestra saca- que él no, si tiene un representante legislativo. No sacó ningún diputado. En definitiva, hay que chequear lo que requiere la Junta, pero es una forma de hacernos saber que con el voto podemos nosotros determinar, incluso sacar un partido del sistema, ¿me entiendes? Mira, lo que decía mañana, es importante porque hay que analizar en el contexto cada cosa. En el caso de Santiago, hubo dos reacciones que nos deben llamar mucho la atención. Primero, con Demóstenes Martínez en la senaduría se equivocaron todas las encuestas. Ninguna lo proyectó ganador del segundo puesto, sino un segundo lugar, y lo de Marino Collanda, el candidato del PLD, se presentaba como el de segundo. Eso no sucedió y eso llama la atención. En el caso de Máximo Castro, 38 años, sorteando todo y teniendo todo esto, fue víctima de una mala alianza de su partido. Porque el Partido Reformista no debió aliarse al gobierno. Había un sentimiento, una apatía que si los votos que saca Máximo Castro Silverio hubiesen estado en la boleta de Fuerza del Pueblo, hubiese salido. Bueno, pero también El Partido Reformista cobró adelante. esa ¿Cómo tú parte. dices que no hay alianza? Hay que entender algo. Yo creo. Javier, déjame complementar lo que dice Córdoba con un elemento que mucha gente se va a ir para atrás, que también pasó. ¿Qué será? Y aparentemente está pasando desapercibido. Alguien que no se paró una sola vez, no salió de su casa una sola vez, no pegó un solo afichito, no Exacto, llamó a nadie a votar exacto. por él. Es diputado, Ángel Puello, productor de televisión. Sí. Diputado nacional, Diputado nacional. del partido. Diputado nacional. del Pero partido ¿cómo se republicano de Rampi. ¿Cómo se designan las diputaciones nacionales? Sí, pero hay... Es un fenómeno también. Pero hay es una otro connotación fenómeno. diferente. Hay otro Es fenómeno. elegido de otra manera. Hay otro fenómeno, por ejemplo, si viramos la mirada para Puerto Plata, nos encontramos con una legisladora 3 veces electa con voto para darle a todo el mundo, doña Ginette Burnigal. Primera vez que se reelige en Puerto Mujer Plata. 3 una veces senadora. reelecta, pero Sí. si miramos para Monseñor Noel, vemos al Torito enfermo y fuera de combate por completo y Totalmente. alcanza el ¿hasta qué 61%. Pero para terminar ¿Hasta el qué punto de punto son- Máximo. ¿Hasta qué punto son esos liderazgos locales la fortaleza o estamos religiendo al presidente o al partido de gobierno? ¿Hizo tan buena gestión el Torito? O sea, ¿recuerda, Monseñor Noel, qué fue lo que hizo el Torito? Ginette Burnigal, ¿cuál fue su desempeño en la Cámara? Igual... Sí, en el caso de doña Ginette, ella tiene pero ella tiene un liderazgo propio. No así, por ejemplo, en Hermanas Mirabal. En Hermanas Mirabal, increíblemente, Bauta Roja, un senador y un dirigente político legendario, primero del PLD, luego de la Fuerza del Pueblo, perdió. Perdió, de la que hasta recién fue Mecho, quien fue la alcaldesa de allá, que hizo un papel, sobre todo con el tema de los niños quemados. Ella tuvo un papel protagónico y cobró. Y no es por el liderazgo y la afluencia, la ola que favorece el PRM, no, es que ella tiene un liderazgo. Hay muchos candidatos que ganaron gracias a la ola del PRM. Sin embargo, hay que reconocer que hay dirigentes, como por ejemplo Franklin Romero, en la provincia de Duarte, que tiene un liderazgo propio por encima del 70%, un dios. el más votado de toda la República. Entonces, hay algunos de estos dirigentes y líderes Por ejemplo, políticos que Darely de Asa, tienen su liderazgo se propio. perfila ser la diputada más votada de Del Eso es un todo el fenómeno. país. Sí, Podríamos ella- hablar de ella- un fenómeno Díganme también a quién es nivel hija Hija de provincial. Víctor de Asa. Sí, Díganme claro. quién es. Pero hay que decir... La Liga Municipal Dominicana, El presidente presidente de la de su Liga. papá, que la Pero, UPO. Pero usted quiere decir que como dice Sagrario, hay quienes tienen el liderazgo propio
¿O hay una sombra? ¿Usted quiere decir que ella gana directamente por Víctor de Asa? Creo que el apoyo de su padre, que yo apoyo, pues si fuera yo lo hiciera igualito también. Sí, obviamente. Creo que es determinante en su victoria. Sí. Pero recuerda Creo que fue porque determinante. puede interpretarse. Y yo saludo eso, no lo critico. Puede Yo lo analizarse saludo. desde esa óptica, pero también hay algo. ¿Qué? Es una persona que conoce la municipalidad y conoce las estructuras del partido. Claro. O sea, no es solamente el tema de la liga, sino que sabe cómo se mueve el tablero político. Para cerrarlo Fue de alcalde Máximo. en Villa González. Pero no Víctor de solo Asa. es el Darwin, armador de la hay que decir estrategia que municipal del Darwin Por eso gobierno. te queda estoy diciendo. fuera del proceso pasado siendo una de las mujeres más votadas Sí. de la Y hay provincia. que, Darwelli, y hay Darwelli que de decir Asa, que a en ella el era proceso que pasado. a ella era que le tocaba la curul diputación Miguel Gutiérrez. del legislador Y en el pasado preso. había papá, pero no había liga. O sea que hay un efecto de liderazgo No. ahí. Porque mira lo que pasa. Hay que ponerlo. Pero mira lo que pasa. Todo se une. Están los juniors del poder. Los que nacen, Varios, sí. los que nacen en el poder y entonces tienen eso en la sangre, y para los iguales de su partido no la identifican como un ente extranjero. La identifica como una igual porque la han visto crecer. Y eso es la han visto natural, desarrollarse. y es Pero además, no natural. estamos hablando de una cualquiera, estamos hablando de una profesional Una de la médico. medicina, una gente involucrada con la comunidad, entonces ella también tiene lo suyo. Con Iba a varias terminar la idea especialidades. de Máximo, porque cuando hablaba de un posible error, puede ser este. Yo creo que Máximo en este proceso también se confió, o no se confió. El cálculo no le dio, porque recuerden que Máximo Castro, el decano de los diputados, tenía la intención de proyectar también a su nieto para ocupar esa Sí, curul. en un momento. Parece que en un momento ese proyecto de Max Castro, nieto de Máximo, amigo nuestro, no prendió, no conectó. Y parece que entonces cuando Máximo decide tomar la iniciativa porque veía que peligraba esa curul, Ya ya era entonces tarde. era muy tarde. Es lo que me parece también Yo creo que pudo le representar el pasó a error. muchos, en este caso también a regidores actuales, o más bien regidores salientes, que intentaron ser diputados. Y le pasó a muchos, igual a diputados, que intentaron volver y no pudieron ser reelegidos. Entiendo que quizás no esperaron su momento, no esperaron el momento quizás para reelegirse, no hicieron el trabajo o pasar entonces de una posición a otra, entendiendo que también algunos que ya tenían posiciones por mucho tiempo, desde mi punto de vista, ese mismo hartazgo que mencionó Sagrario hace un momentito, entonces no lo visualizaron, no lo estudiaron y no realizaron el trabajo quizás que debían hacer o no entendieron que ya había que parar. Máximo Castro, quizás Dionis Sánchez, debieron entender que hay un momento en que tú tienes que decir, ok, ya yo he sido por tanto tiempo, aunque el liderazgo no se pasa, pero hay un momento que tú tienes que saber cuándo vas como candidato y cuándo te detienes o pasas a otra posición. Ahora hay otra cosa y Luis El Cordivio... poder es narcotizante. Sobre mi ese hermano. punto, Sí, debo sí. decirte lo siguiente, y Luis Y y si en yo droga. recientemente Ay, hemos ya. hablado mucho del gran enemigo, así como el gran aliado de la democracia y de este sistema de escogencia legislativa que se llama el método de Hunt. De Hunt. Tú te preguntas cómo un diputado, legislativamente hablando, tan bueno, aunque no comparta la mayoría de sus iniciativas como lo es José Horacio Rodríguez, José se queda Horacio. sacando mucho más votos 14,000 que muchas votos. personas que pasaron favorecidas por ese método de Hunt. Por eso te digo, es el gran aliado de la democracia para favorecer una mejor distribución o más equitativa distribución a los partidos minoritarios, pero a la vez se refleja como el gran enemigo de la democracia porque tú dices, en términos fríos, quien más votos saque, quien más derecho tiene, es quien tiene derecho a ocupar esa posición, pero no pasa así, Es excluyente. gracias a ese método. Es excluyente, es excluyente. ¿Es? Es Yo excluyente. pienso que las autoridades Al- tendrán al que que sentarse a analizar ese Hay que punto. analizarlo. Estamos hablando Solo que tiene es desde al que tenga más. 1872 está implementándose. Se inventó el método de Hunt, que es sueco, y hoy sigue utilizándose en gran parte del mundo. El hecho de que se siga utilizando desde hace más de 100 años indica algo, o por lo menos, aunque no sea el que más funcione, pero no se ha encontrado entonces uno para mantener Indica, esa indica equidad. que le conviene a quien dirige y quien decide. Sí, pero al final entonces hemos pasado por muchos procesos, por muchos congresos a nivel mundial, porque no solamente... Es que el en la problema República no es el Dominicana. método de Hunt. El problema es que Por aquí eso. nosotros hemos tenido el problema de mantener las circunscripciones para el voto plurinominal. Entonces, ¿qué sucede? Que tú tienes una competencia interna dentro del partido. Exacto. Ahí hay Compites una con tu mismo diferencia. compañero para la primaria, pasas y dentro sigues la Sigue la competencia competencia. dentro del partido Claro. y fuera. O sea, es una competencia brutal. Que lo que hace es que Ahora, divide el voto ¿qué sucede? finalmente. Que eso finalmente yo necesito. Si vamos compitiendo nosotros, yo no necesito a ustedes para que en mi partido eleven el poder y garanticemos más escaños.
Los necesito, pero también tú... ¿Cómo se pero hay una elimina eso? competencia. ¿Cómo tú fortaleces la democracia manteniendo esto? Dividiendo el país en circunscripciones electorales en el mismo número de diputados. 178 circunscripciones electorales, territoriales. Jesús, Pero no hay- Ave María Eso Purísima. lo tiene, una subdivisión Eso lo sería muy tiene, grave. bueno, Jesús, en los María y países que se han José. tenido, es que tú nada más Ha funcionado. tú nada más votarías por uno. A ti no te afecta como candidato. Tú no tienes 7, 8 opciones porque voto en la 3 dentro de un partido, sino del PLD tú tienes un candidato, del partido tal, otro. Un candidato del por cada cual- partido. un Al grupo final cada tendríamos partido. la misma cantidad de Igual, diputados. no te afecta. Para finalizar, unas expectativas, lo que se tiene ya para este nuevo periodo, continúa el presidente, domina totalmente el Congreso Nacional en la Cámara Baja, en la Cámara Alta. ¿Qué opinan sobre el panorama general y las expectativas para este nuevo cuatrenio? Víctor Mañana. Bueno, mira, yo creo lo siguiente. Bueno, el presidente está muy contento como debe de ser, ¿verdad? Creo A que- pesar de que no tuvo el 70, que era su máxima aspiración. Sí, pero bien, eso está bien. Eso Eso era una quimera. Sí, hombre. Pero creo que hasta el Papa lo va a recibir el 27. Lo va a recibir el Óyeme, Papa, eso sí, le va a dar la bendición allá. Señores, señores. ¿Es así o no así? El ungido, como Bueno, diría claro. Cantaño Guzmán, es el ungido del pueblo. Exactamente. Mira, las expectativas son muchas, Javier. Muchas, ¿eh? Sí. Yo sí. reitero que las expectativas que yo vislumbro que tiene el país en estos momentos están por encima de todas las que yo había tenido. Conocimiento, Sagrario no sabe de esto, ya no había nacido. No, yo soy muy joven. Yo no. Pero desde el 60 a esta fecha, 8 presidentes que hemos tenido, ¿verdad, Luis Córdoba? No se había visto tanta expectativa. Hay dos cosas. Número uno, el presidente admitir hoy públicamente que va a haber cambio entre el gobierno, eso crea cierta expectativa. Sí, claro. Eso entre los dominicanos Claro, crea expectativa. claro, claro. Y número dos, el presidente habló del Consejo Económico y Social, donde ahí deben de confluir todas las fuerzas. Vamos a ver qué pasa. Vamos. Vamos a ver Luis qué Manuel pasa. Flores. Bueno, justamente el gran cúmulo de poder será el gran reto Desafío. del presidente Luis Abinader. Él es economista, ¿verdad? Pues él tendrá una gran responsabilidad de aplicar esa materia que le dieron que se llama administración, de aplicarla en esta segunda gestión de gobierno. Asimismo, tendrá entonces el gran reto de manejar el proceso de surgimiento de los presidenciables dentro del PRM, porque luego de un segundo periodo es cuando empiezan los problemas serios. Y qué bueno que ya él convocó a los aspirantes para el 28 para que empiecen poniendo las cosas sobre la mesa y aclarando algunos puntos para que esto no le vaya a entorpecer mucho más su mandato en este segundo periodo. Dama. Yo creo que es la sociedad que tiene el mayor reto en este proceso. ¿Por qué? Porque Luis Abinader y su gobierno y su partido, el PRM, tiene la mayor cuota de poder que partido alguno haya tenido. Ni el PLD en su mejor momento acumuló tanto poder como lo está haciendo Luis Abinader en términos ejecutivos, en términos legislativos y en términos municipales. Entonces, es a la ciudadanía, a la sociedad que le toca la observación, porque el poder, mucho, tanto, a veces hace daño. Don Luis. Expectativas de que las reformas sean impulsadas, de lo que está ahí se pueda discutir y mucha suerte al presidente. Cuando se apruebe no la critique también, ¿oíste? Bueno, Que ese es se otro proceso. planteen. Gracias, Hay que hacer lo que hay Sagrario. que hacer. Víctor, Luis Manuel, Luis Córdoba, gracias por acompañarnos en este análisis de luego de las elecciones del 2024 de la República Dominicana. Un televidente ahorita pidió fiesta. En un momentito, merengue típico del más alto nivel aquí en Buena Noche. Quédense ahí con nosotros, no se muevan.